Vamos a hablar entonces, como les decía recién, con Katia Gorostiaga. Hola Katia, ¿cómo te va? Muy buenos días para Ñandutí. Hola Leo, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos y para toda tu audiencia. Bueno Katia, yo estaba ya leyendo tu currículum, muy importante, así que con toda solvencia podemos hablar de este tema. Además, estuviste en la función pública en algún momento en la Secretaría de la Función Pública, o sea que estuviste ahí adentro, digamos, ¿no? Sí, yo fui secretaria general de la Secretaría de la Función Pública. Hace muchos años atrás. Sí, sí. Bueno, Katia, podemos arrancar por definir un poco el nepotismo, digamos, en la función pública, por decir así. El tema de moda ahora. Sí, ¿verdad? exactamente. Mira, el nepotismo se caracteriza porque una persona que tiene la facultad o el poder de nombrar o contratar a otras en cargos públicos hace esos actos o esos nombramientos a favor de ciertas personas que tienen que estar, digamos, comprendidas hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Por ejemplo, el cónyuge, el concubino, ciertos parientes, el marido, la hija, el hijo, entre otras. O sea, es decir, cuando vos aprovechás el poder de la firma que tenés para hacer ingresar a la función pública a personas que son cercanas a vos por parentesco. ¿Y esto está prohibido? Sí, está prohibido. Está prohibido. De hecho, la ley 5.295 prohíbe el nepotismo en la función pública y además determina específicamente cuáles son los cargos que están limitados a nombrar o a utilizar eso para nombrar o contratar en cargos o empleos públicos a estas personas que recién te nombré. Entre ellos, por ejemplo, el vicepresidente, senadores, diputados, ministros de la Corte, miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ministro del Poder Ejecutivo, entre otros tantos. La ley 295 que prohíbe, acá justo estoy viendo que prohíbe el nepotismo en la función pública. Esto es una la ley. 5295. Bueno, y acá se explica, artículo 3 dice, el que realizare un nombramiento o una contratación en contraversión a lo dispuesto en la presente ley será sancionada con una medida de inhabilitación en el ejercicio de la función pública de hasta 5 años y nulidad a un acto jurídico. Y el beneficiado con el nombramiento o lo dispuesto en la presente ley será castigado con la misma pena. Es decir, el que nombra y el que recibe, los dos deberían ser castigados. Exacto. Y de hecho, además, tanto autor como beneficiados están obligados a devolver los salarios cobrados indebidamente. Por ejemplo, algunos de los que estuviste nombrando recientemente, si es que se cumpliera la ley, deberían estar obligados a devolver ese salario que percibieron hasta ahora. ¿Existe como una especie de pantano o de algo que haga que no se cumpla esta ley? Porque Aliana no es el que le nombra, sino le nombra a alguien, a la hija de Aliana. Ese alguien es el que tiene que ser castigado, digamos, o cuando el diputado consigue porque su hijito gane 35 millones en Yacyretá, digamos. Entonces ahí es como que hay una nebulosa, parece ser, donde dice, no, yo no le nombré, le nombró el director de Yacyretá. Y sí, pero para eso está la ley 2523, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? A ver, vamos a expliquemos todos juntos, hagamos un match ahí entre las dos cosas. A ver, en el caso, por ejemplo, de la hija de Aliana justifica que él no fue el que le nombró a su hija dentro del Congreso con un salario de 18 millones teniendo 25 años. Sí. No obstante, está la ley que prohíbe que prohíbe y sanciona el tráfico de influencias. Entonces, sí, Aliana no le nombró, pero ¿vos crees que el presidente de la Cámara de Diputados le nombró a esta chica o a los otros funcionarios? Estoy usando el ejemplo de esta chica nada más. Graciosamente, porque quiso nomás, no. Yo no puedo afirmar o confirmar, porque no tengo pruebas, de que el vicepresidente Aliana le pidió al presidente de la Cámara de Diputados que le nombre a su hija. Pero digamos que resulta un poco obvio, ¿verdad? Sí, porque obvio. Si no, Claro. ¿con qué otro motivo le nombrás? Y no me refiero a esta chica Montserrat nomás, sino a este que gana 35 millones que dijiste, o al hijo de Roya y demás. ¿Qué criterios tienen para ser nombrados en los cargos que tienen y con los salarios que tienen? Hay algunos que acaban de cumplir la mayoría de edad, otros que se acaban de recibir,
y otros que ni siquiera pasaron por una universidad. No basta con haber pasado por una universidad, seamos claros. Hay gente que está capacitada por haber ejercido esas funciones históricamente, entonces ya tienen ciertos criterios para ser nombrados. Pero tampoco se justifica en estos casos que vos estás nombrando, no hay una justificación alguna que se pueda, de las que se puedan agarrar o estos que quieren justificar el nombramiento de sus hijos, esposas, etcétera, etcétera, en los cargos que han sido nombrados. Claro, por eso te decía, para unir un poco estas dos leyes, esta ley, la primera que mencionaste, la del nepotismo, está relacionado a si la persona, digamos, le nombra a su esposa o le nombra a su hijo o qué sé yo, hasta tanta grado de consanguinidad, digamos. Ahí es muy directo y muy específico, digamos, ¿verdad? O sea, vos no le podés nombrar a tu señora ni a tu hijo. Eso es clarísimo. Ahí no hay discusión, digamos. No debería haber discusión. Te digo esto nomás en función a por ejemplo, la hija de Silvana Jazmín Busto, 23 años, hija del diputado José Adorno, aparece como encargada de despacho de su propio padre. Ahí, por ejemplo, no hay ninguna discusión. Eso no puede ser. Eso es nepotismo puro. Ahí no hay discusión. No, para nada. Porque ahí no se puede decir, le nombró fulano, le llamé al director Yacyretá. Acá hay algo directo. Sí. Lo mismo tiene otra hija, bueno, hijastra, dice, del mismo señor, que también gana 10 millones de guaraníes. Tampoco hay discusión ahí. No, tampoco. Es nepotismo con mucha claridad. ¿Y qué pasa en los casos donde, como te decía recién, el caso, si nos vamos a Yacyretá, por ejemplo, con el caso de Sollinger, o sea, este es un diputado, pero consigue, obviamente, a través del director de Yacyretá, que le nombran a su hijo, digamos, con un sueldo de una bofetada de 35 millones, digamos. ¿Cómo ahí se tendría que aplicar la otra ley, la del tráfico de influencias? Y para mí es tráfico de influencia eso, y además esa ley, dentro de lo que cabe, es bastante clara también, porque te dice que, a ver, habla de una sanción específica, ¿verdad? Pero se habla de que cualquier persona que haya utilizado el cargo para un beneficio propio de terceros o presionado para ese beneficio mediante un funcionario público, ante un funcionario público, también es penado. O sea, es decir, para hablar con especificidad te voy a leer lo que dice el artículo 7 de esa ley. ¿Cómo era el número de la ley? Repetime la ley, porfa. La ley es la 2523. Ok. Sí. El artículo 7 de esa ley dice específicamente que el que reciba o se haga prometer para sí o para un tercero dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o recompensa para mediar ante un funcionario público en un asunto que se encuentre conociendo o haya de conocer, invocando poseer relaciones de importancia o influencia reales o simuladas, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o multa. Es decir, yo, con el diputado que sea o el senador que sea, hablo con el director de Yacyretá y le digo, mira que yo tengo influencia en tal y tal sentido, entonces te pido que le nombres a mi hijo. Hace alusión a su cargo y a su influencia, que puede ser real o no, para conseguir el nombramiento. O sea, estos son los temas que debería investigar la Fiscalía, que creo que ya puso unos fiscales a investigar. Esto que estamos hablando nosotros es lo que la Fiscalía debería empezar a unir y decir, bueno, este fulano pudo haber hecho tráfico, este sultano es hijo directo, entonces ya se aplica directo el nepotismo, etcétera, etcétera. Y yo estimo que sí. El tema es que probar una cuestión de tráfico de influencia es muy difícil, Leo. Porque esas cosas se resuelven entre, ¿cómo que se dice? Entre gallos y medianoche, por llamadas telefónicas o reuniones en alguna casa determinada, y se arreglan así. ¿Cómo probar que hay un tráfico de influencia? Para mí la prueba es por más que sea obvio, a claro, nosotros, por eso a toda la ciudadanía le resulta sumamente obvio que en la mayoría de los nombramientos hay tráfico de influencia. Pero el tema es cómo probar para sancionar. Y además, ¿cómo le sancionas, por ejemplo, a un diputado que tiene fuero? ¿Verdad? Claro, no, hay que pedirle el desafuero y toda la historia, digamos. Es por eso que ellos hacen todo esto, pues porque está hecha la ley, hecha la trampa, pues también está la otra frase.
No, pero además hay un nivel de impunidad en ese tipo de cosas histórica y gigante. Y gigante, o sea, yo ahora mismo no tengo constancia de cuántos funcionarios hay en el Congreso, de funcionarios fuera de los diputados y senadores, pero probablemente, no sé, llegan a niveles altísimos y completamente innecesarios. Lo mismo que en el Tribunal de Justicia, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, luego ya es escandaloso, ¿verdad? Porque ahí se le contrata gente que son operadores políticos y que no cumplen ningún tipo de función en el tribunal. Así es. Y eso es histórico. Y vos que estuviste en la función pública, digamos, ¿cómo afecta el hecho de este nepotismo, digamos? ¿Cómo afecta a la función pública? Y afecta de un millón de maneras, Leo, porque por un lado un perjuicio económico para el Estado, porque estás pagando gente que no está preparada para cumplir con esas funciones, y aunque esté preparada, que no pasaron por un concurso público de oposición. Por otro lado, tenés funcionarios que no tienen la capacidad y la idoneidad para prestar el servicio para el cual fueron contratados. Y además está decir que la mayoría de ellos no tienen vocación de servicio. Entonces, dinero que vos podrías utilizar, dinero público que vos podrías utilizar para contratar o nombrar a una persona que está capacitada, que tiene los requisitos de idoneidad, probidad y vocación de servicio, estás usando para otras personas que no reúnen esas cualidades, que además son cualidades que exige la ley, ¿verdad? ¿Cómo se debería elegir un funcionario público, digamos? ¿Cómo, en el unideal, en el imaginario ideal, cómo debería ser? No es en el imaginario ideal, nomás está en la ley por concurso público de oposición. Para eso está la ley. Bastaría con que se cumpla la ley. La ley es clarísima. El sistema de selección para el ingreso y la promoción en la función pública es el concurso público de oposición. Y eso no se hace. Y en muchas instituciones no se hace. Me parece que ahora es un poco más escandaloso que antes, o se le está dando más publicidad que antes. O sea, una pregunta que podríamos, cuando se van los periodistas a hacerle la entrevista a estos Nepo Baby, es preguntarles si hizo ese concurso, por ejemplo. O investigar, sencillamente averiguar en, no sé, dónde trabaja Montserrat, dónde trabaja... Hubo un concurso, este muchacho hizo un concurso, esta señorita se presentó a algún concurso. ¿Cómo es el concurso, Katia? ¿Cómo es? ¿Tiene que rendir como un test, un examen? ¿Se revisa sus antecedentes académicos? ¿Cómo sería este test? Este concurso, perdón. De hecho, que es bastante más complejo que eso, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? Hay casos donde se crean cargos ajustados a la persona. Ese cargo, el perfil del cargo, en primer lugar, tiene que estar homologado por la Secretaría de la Función Pública. Una vez que se homologa ese cargo, se llama un concurso. El concurso tiene, por regla general, una primera parte de documentación donde te piden ciertas cuestiones, que tenés que tener nacionalidad paraguaya, 18 años de edad, estar en pleno goce de los derechos, se piden certificados de antecedentes penales, judiciales, policiales, no registrar antecedentes de mal desempeño, y además se pide el título, porque generalmente para ciertos cargos se pide un título universitario específico. Pasada la parte de la documentación, ahí digamos que se elimina una primera tanda generalmente de concursantes. Pasada esa tanda se hace un examen específico que tiene que ver con el cargo para el cual se está concursando. No es lo mismo lo que se le va a pedir a un funcionario que va a estar en la dirección de finanzas que lo que se le va a pedir a un funcionario que va a ser, no sé, jefe del departamento de producción de documentos, por decirte. Entonces se hace un examen. Y después, generalmente también se hace una entrevista con la máxima autoridad o la persona que designe la máxima autoridad. Y ahí recién sale la persona seleccionada. La entrevista se puede obviar, pero el examen y todo el proceso previo a la entrevista es clarísimo. Y ese concurso además tiene que estar también homologado por la Secretaría de la Función Pública. Y ahora ya no sé, creo que se le cambió el nombre ahora, pero no tengo mucha
talento humano, algo así se llama ahora, no me acuerdo. Homologado, ¿cómo sería, Katia? Que tiene que ser aprobado por la Secretaría de la Función Pública o por la máxima autoridad de la función pública. O sea que realmente para llegar a un cargo vos tuviste que haber pasado por varias etapas, digamos. No. Exacto. Uh-huh. Y eso y la realmente... ley no está hecha graciosamente nomás. ¿Perdón? Que la ley no está hecha graciosamente nomás. Si vos comparás antes del 2008, solamente 7 cargos habían sido concursados. 7 cargos. Siendo que la ley, 7 cargos. Siendo que la ley es del 2000. Para el 2008 solo 7 cargos se habían concursado. Ahora no sé en qué número está, pero cuando nosotros salimos, aproximadamente 30.000, lo que no quiere decir que hayan ingresado 30.000 nuevos funcionarios. Uh-huh. Quiere decir que se regularizó la situación jurídica de 30.000 nuevos funcionarios. De 30.000 funcionarios. Pero para el 2008, con uh-huh. certeza, 7 personas nada más habían entrado por concurso público. Escandaloso, ¿eh? Es escandaloso y bueno, y un poco eso que hablábamos antes del clientelismo político, yo estaba comentando. Katia, yo sé que no leíste la ley, digamos, pero ¿le ves alguna solución con algún tipo nuevo de ley? ¿Hace falta una nueva ley o ya está claro con esto? Lo que hace falta es cumplir la ley, para eso está hecho. Una nueva ley no... A ver, pueden hacer nuevas leyes si quieren, ¿verdad? Es su facultad, es su derecho, pero no es necesario. Lo que hace falta es cumplir la ley, para eso está. Y eso otra vez, en paralelo te genera, o sea, la ciudadanía en general le genera como un... No sé cómo llamarlo, pero es como un desánimo en cierto sentido, ¿verdad? Porque si hacen esto, que es lo mínimo, imagínate todo lo demás que hacen y que no tenemos conocimiento. Y me refiero a todas las autoridades, no me refiero al Congreso. Claro. Entonces, no, repito, si ellos quieren hacer una nueva ley, fantástico. De hecho, yo no leí con mucho detalle, pero leí, digamos que abuelo de pájaro, nomás leí la otra ley, y es casi lo mismo que lo que está ya hecho. Lo que hace falta es cumplir la ley. Yo creo que eso es clarísimo y finalmente te preguntaba si vos me decís que es difícil probar el tráfico de influencias, digamos, pero la Fiscalía tendría elementos, por lo menos entre algunos de estos que hemos visto, como para sancionar. Y yo creo que sí, porque es difícil probar el tráfico de influencias, ¿cierto? Pero con las declaraciones públicas que hicieron varios de estos Nepo Babies y sus respectivos padres, como que resulta bastante claro, ¿verdad? Que hay tráfico de influencia. Mi querida Katia. Entonces creo que sí tienen elementos para investigar. De ahí a que lo hagan es otra cosa. Un fuertísimo abrazo, muy claro todo. Te agradezco tu tiempo, Katia. No, le va a vos, por favor. Gracias, Katia Gorostiaga. Bueno, no hace falta una nueva ley, muchachos. No se pongan a pensar demasiado porque no hace falta una nueva ley. Hay que cumplir la ley.